Radiovisión Online. Mucho más que radio. Un saludo muy, pero muy especial para cada uno de ustedes en esta preciosa tarde. Que el Dios del cielo te bendiga y te guarde donde quiera que te encuentre. Saludo con cariño a nuestros hermanos de nuestra iglesia, Ministerio de Restauración, Jesucristo Vive. Y estamos aquí ubicados en el 328 de la 68 Street, aquí en Gutenberg, New Jersey. Y esta noche, martes, tenemos nuestro culto de oración, estudio bíblico, alabanza y adoración. Es decir, que estaremos adorando y alabando a nuestro Dios. Si usted está en el área y desea venir con nosotros, pues aquí estamos, en el 328 de la 68 Street, aquí en Gutenberg, New Jersey. También si usted desea viajar con nosotros a Israel, estaremos del 23 al 31 de octubre allá en Israel y en el área de Jordania. Este viaje está diseñado para personas que no han ido a Israel. Es decir, estaremos en diferentes lugares de Israel. Conseguimos algo tan especial que decidimos abrir este espacio, este viaje para que ustedes estén con nosotros. Pues sería muy, muy bienvenido y disfrutar con nosotros este viaje allá a Israel. Estaremos ahí en Jerusalén, estaremos en el Muro de los Lamentos, estaremos también en la Galilea, en el Monte Carmelo, en todos esos lugares ahí bíblicos de Israel, y también tendremos una partecita de Jordania. Así es que ya lo sabes, si desea viajar con nosotros, pues nuestro teléfono es el 917-306-4115. 917-306-4115, o puede visitar nuestra página www.ministeriojesucristovive.com. Y ahí con mucho gusto usted va a informarse más de nuestro viaje a Israel. Todos los años vamos a darle vuelta a Israel conforme al Señor nos guía. Sabemos que Israel es un pueblo que necesita mucho la oración, y también el pueblo palestino. Estamos orando para que Dios ayude a ese pueblo árabe allá en Palestina también, y que Dios siga obrando conforme a su misericordia. Y si está en el área de Elizabeth, ahí en el 655 de Elizabeth Avenue, ahí está la pastora Cruz Navidad. La pastora Cruz Navidad, y en ese hermoso ministerio, Iglesia Ministerio Internacional Río de Gloria. Así que ya lo sabe, ellos están ahí a sus órdenes. También puede marcar nuestro teléfono, el 201-667-5630. 201-667-5630. Y con mucho gusto le vamos a asistir y le vamos a orientar para que pueda estar en alguno de nuestros cultos, sea aquí en Gutenberg o allá en Elizabeth. Y si está allá en Queens, bueno, ahí está el pastor Quitín, la pastora Janet, todo ese equipo ministerial, allá en el 128-05 de Liberty Avenue en Richmond Hill, Queens. Ellos están los martes y jueves a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Así que si usted desea estar ahí con ellos también, pues puede marcar el 718-738-5640. 718-738-5640, y ellos con mucho gusto les recibirán, y usted podrá tener la oportunidad de adorar al Señor junto con nuestros hermanos allá en Queens. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Hoy vamos a continuar con el tema, el modelo de la iglesia primitiva. Y ahí vamos al capítulo 2 del libro de los Hechos, siguiendo esta serie que llevamos ya un buen tiempo llevando esta palabra. El verso 40 del capítulo 2 del libro de los Hechos dice la palabra de Dios así: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sé salvos de esta perversa generación. Así que a los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Padre, gracias por esta palabra de esta hora. Ayúdame a compartirla con nuestros oyentes, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, continuando con esta serie maravillosa acerca de el modelo de la iglesia primitiva. Y hoy quisiera, con la palabra que Dios me dé para ustedes, hacerle énfasis a la obra evangelística y misionera. La obra evangelística y misionera de esta iglesia primitiva modeló a Jesucristo.
y pudo hacer cosas extraordinarias. Es decir, la mano del Señor estaba con los discípulos haciendo cosas maravillosas. Y aquí vemos en el capítulo 2, el versículo 1 del capítulo 2 nos habla de el primer mensaje predicado el día de Pentecostés. Ese día hubo una manifestación extraordinaria. Estaban en la celebración de Pentecostés, de la fiesta de las semanas, y la Biblia dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y verso 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Qué avivamiento extraordinario, algo nunca visto, porque se habían visto manifestaciones del poder de Dios de manera sobrenatural, pero como en esta ocasión nunca se había visto algo igual. Dios desafía a la iglesia de este tiempo a llenarse del poder. El poder de Dios, el dunamis de Dios, la presencia del Espíritu es lo que marca la gran diferencia entre la iglesia espiritual y la iglesia muerta paralítica. Hoy más que nunca necesitamos enseñarle a la nueva generación el poder que hay en la oración y en las escrituras. Necesitamos enseñarle a la generación relevo que a través del poder de la vida del Espíritu Santo es cuando Dios se manifiesta en la iglesia, y lo primero que hace es transformar los corazones y salvar las almas que están en cautiverio. Hoy más que nunca se necesita el impacto del poder, que la iglesia sea sacudida bajo la misma gloria de Dios. Y entiendo perfectamente que muchas personas están desapercibidas. Muchas personas no le interesa el poder de Dios porque han descuidado sus vidas espirituales. El descuido espiritual trae frialdad, trae apatía, y las personas sin darse cuenta se van alejando de la presencia de Dios. No obstante, hoy Dios le dice a su iglesia el poder que hay en la humillación. La iglesia primitiva era una iglesia de profunda humillación y oración continua. Hoy más que nunca se necesita la presencia del Espíritu para que Dios pueda obrar conforme a su gran e inmensa misericordia. La celebración de Pentecostés en la primavera desató un avivamiento, desató el poder de Dios. Era una orden que el Señor había dado a su pueblo allá en el Monte de los Olivos. El Señor le dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que seáis invertido del poder de lo alto. Y allí dice, cuando el Señor le expresa, porque Juan ciertamente fue bautizado con agua para arrepentimiento, es decir, que la iglesia tenía que ver el arrepentimiento que había tanto en Juan como en la gente que se estaba convirtiendo. Es una palabra inequívoca de lo que la Biblia nos enseña en el versículo 4 y el 5 del capítulo 1. Allí nos habla perfectamente donde dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Usted ve, el mismo Juan fue lleno del Espíritu en el vientre de su madre, y allí bautizaba a la gente para arrepentimiento. Pero allí se abrió la puerta de que la gente comenzara a entender la nueva vida en el Espíritu. Y dice el verso 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo?
y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Usted ve en estos últimos versículos que el Señor le enseña a la iglesia acerca de la nueva vida en el Espíritu. Le habla del bautismo en el Espíritu Santo. Es necesario, la gente que se convierte a Cristo, pedir el bautismo con el Espíritu Santo, pedirle a Dios que le ayude, pedirle a Dios que le impacte con su presencia. Pastor, ¿y cómo recibo esa presencia? Bueno, a través del arrepentimiento. El mejor regalo después de Cristo que un ser humano puede tener es vivir arrepentido delante de la presencia de Dios. Necesitamos el arrepentimiento, reconocer cuando estamos fallando. La mente humana fue diseñada para pensar perfectamente, y el ser humano es un ser consciente de quién es, y adentro Dios puso conciencia. Y esa palabra conciencia, con adentro, ciencia, conocimiento. Entonces el hombre es un ser sumamente inteligente, y por eso es importante reconocer la oferta que Dios está haciendo a la iglesia. La iglesia tiene una oferta gloriosa donde Dios dijo que no nos dejaría huérfanos, sino que nos mandaría al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Por eso es importante que la iglesia busque esa presencia. Que la iglesia no se olvide que la presencia del Espíritu Santo es la clave para ser una iglesia exitosa, una iglesia victoriosa, para que podamos derrotar las altimañas y la fuerza de las tinieblas que se levantan en contra de la iglesia de Jesucristo. Entonces dice la palabra de Dios que salieron más de 500 hacia el monte del Olivar, pero allí en aquel lugar se desató la presencia de Dios cuando llegaron al aposento alto. Eran más de 500, pero al final solo quedaron como 120. ¿Qué pasó con los demás? Al pasar los días, porque al día 10 solo habían como 120. Había un descuido en los demás y se fueron soltando de la encomienda, del llamado que el mismo Jesucristo le hizo de no irse de Jerusalén hasta que fueran invertidos del poder. La iglesia necesitamos el poder. Necesitamos que Dios obre, que Dios se glorifique en nuestras vidas, y que el Espíritu de Dios que se manifestó en Cristo y en los apóstoles se manifieste también en nosotros. Esa iniciar de hablar en otras lenguas, ese desarrollo espiritual, ese denuedo, ese juego de palabra que el Espíritu da a los creyentes verdaderos, está para todos. Pedro decía que el Espíritu Santo era para cuanto nuestro Dios llamare, para los que están lejos, para los que están cerca, y para todo el que Dios llamare es la presencia del Espíritu Santo. Entonces dice la Biblia que se convirtieron aquel día como 3,000 personas. Impresionante, con un solo mensaje se convirtieron como 3,000 personas. Es impresionante el poder de la iglesia primitiva, cómo se manifestó la misma gloria de Dios, la misma presencia de Dios, cómo la gente venía con personas enfermas en lechos, en camas, lo traían en, quién sabe, en sillones de rueda. No sabemos cómo lo traían, pero al menos al pasar la sombra del apóstol Pedro, la gente eran sanada, eran liberada. Cada día más necesitamos hombres y mujeres llenos del poder. Aún la sombra de este apóstol, Dios la usaba para sanar y libertar a los oprimidos. La gente está enjaulada, encarcelada en el pecado, y se necesita una iglesia de poder. Una iglesia que ore, una iglesia que vigile, una iglesia que busque a Dios, una iglesia que se recuerde que el poder de la vida del Espíritu en la iglesia es lo que demuestra que está en la presencia de Dios auténtica y genuinamente, como tiene que ser. Se necesita una iglesia de poder.
Dice la Biblia, entonces Pedro poniéndose en pies con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oís mis palabras, porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la tercera hora del día. Mas esto lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Usted ve que había una intención del Espíritu Santo de llenar a las personas y dice, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Usted observe esto. Habla de los últimos días, habla de las señales proféticas del tiempo del fin. Y una de esas señales es que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Todopoderoso. También había grandes manifestaciones, habría el poder de Dios bajo la misma gloria del Señor, donde la gente serían llena del poder del Espíritu Santo, donde la gente podría ministrar bajo la unción del Espíritu. Cuando llegó Pentecostés, o mejor dicho, cuando hubo esa gran manifestación en 1916 en Puerto Rico, qué extraordinario cómo Dios comenzó a manifestarse, cómo la gente impactaban los vecinos, los amigos, la gente era ministrado, venían a la iglesia y las iglesias se llenaban porque Dios comenzó a libertar, a bautizar, a sanar y a hacer cosas maravillosas en medio de la ciudad. Hoy día también Dios quiere hacer lo mismo, pero hoy estamos enfrentando un tiempo de muchas ocupaciones y afanes donde las personas pierden el tiempo en muchas cosas que Dios no le agrada. Y muchas veces entiendo y se entiende perfectamente que muchas veces las personas tienen ocupaciones importantes, pero lo más importante de todo esto es buscar a Dios y su justicia, acercarnos al Señor, no dejarnos engañar por este mundo perverso, perdido, donde hay tantas cosas que distraen la atención de la gente para apartarlo y alejarlo de la presencia de Dios. Mantente en cada culto en tu iglesia. Ese es otro fenómeno, que hasta los cultos se han ido eliminando en los templos poco a poco. Y se entiende también que se volvió complicado el asunto del parqueo, se volvió complicado el trabajo, la gente saliendo tarde del trabajo, etcétera. Hay muchas cosas que podemos decir, pero una cosa sí yo te puedo decir, Dios no quiere excusa, Dios quiere que la gente nos esforcemos para buscarlo. Y se lo dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé muy valiente. Hay que esforzarse a buscar al Señor. Y si tuviera que tomar un transporte público para llegar a la casa de Dios, aún así está ganando, porque la Biblia dice y nos habla que es mejor un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ella. Al 1000 por 1 es la bendición de Dios sobre aquellos que vienen a su casa. Por eso es importante comprender que necesitamos poner a Dios en primer lugar. No te entretenga, no te olvide que necesitamos la presencia de Dios. Hay que buscarla. Si es posible, cada culto en tu iglesia, dile al pastor, a la pastora, a tus líderes en la iglesia, ¿en qué yo puedo servir aquí en la obra del Señor? Envuélvete en el servicio a los santos, como dice la Biblia, a tus hermanos en Cristo. Envuélvete en hacer algo, envuélvete en el evangelismo y en la obra misionera. Envuélvete en cada cosa que hace tu iglesia local para que pueda crecer, para que pueda madurar, para que pueda desarrollar una vida profunda del Espíritu.
Yo recuerdo hace 40 años atrás cómo andaban los buses de las iglesias buscando a los hermanos por las casas. Y eso se veía por donde quiera, un bus de una iglesia. Ya hasta eso desapareció con tantas complicaciones que tenemos hoy día. Y yo recuerdo los hermanos por las calles todos los sábados llevando tratados a la gente. La iglesia primitiva nos enseñó esto, nos enseñó a evangelizar, nos enseñó a salir a la calle, a sacar los púlpitos a las calles, a las plazas, a los parques y anunciar el evangelio. Por eso es que en la obra misionera y evangelística que llevamos a cabo por casi 40 años por el mundo, ganando almas por tantos países del mundo, y muchos de esos viajes en conjunto de mi obispo y mi pastor, el pastor Quitín, muchos de esos viajes vemos muchas almas convertirse a Cristo. Ahora en la cruzada evangelística que tuvimos allá en Kampala, Uganda, África, la multitud de gente que pasó al frente a convertirse al Señor. Eso fue glorioso. Y cómo adoraban a Dios. Ellos adoraban al Señor con su cultura, con su música, danzaban, adoraban, y el grupo que fuimos nos unimos a ellos y todos juntos nos unimos allí y adorábamos al Rey de Reyes. Y la gente fueron ministradas, fueron tocadas, fueron ministradas bajo la unción del Espíritu Santo. Recuerdo uno de esos días, el pastor Quitín trajo un mensaje extraordinario a las almas y a esa iglesia donde estábamos, porque dimos una cruzada afuera y adentro de la iglesia también se predicó y la gente estaban felices escuchando a vuestro pastor predicar. Es que la presencia de Dios marca el destino de la gente. A Dios le agrada cuando nos envolvemos en la obra misionera y evangelística, y la iglesia tiene que seguir preparando esta nueva generación, enseñándole la consagración, enseñándole la santidad, enseñándole a prepararse o a estar preparado para ese momento glorioso llamado el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Amados hermanos, Jesucristo viene pronto, la iglesia se va y hay que esperarlo en cualquier momento. Pronto nos vamos al cielo. Tenemos que escapar de lo que se acerca, y cuanto malas cosas que estamos mirando. Miramos el mundo, el caos que se sigue formando en este planeta, las naciones en conflictos las unas con las otras, todo el mundo buscando el poder, buscando las cosas humanas, el control y tantas cosas más. Mientras tanto, la iglesia necesita orar, orar y orar. Por eso Pablo decía, orar sin cesar. Padre, gracias por esta palabra de esta hora que me ha permitido predicar el evangelio de Jesucristo. Padre, mira, cualquier persona que no te conoce, sálvalo en esta hora, ayúdalo a escapar de la condenación eterna y que puedan salvarse. En el nombre de Jesús presento cualquier persona enferma, cualquier situación en cualquier vida, Señor, que en este momento se sane ahora mismo, se sane ese cáncer, ese diabetes, esa enfermedad en el páncreas, en el hígado, en los huesos. Padre, desata fe en la gente para creer que tú lo puedes hacer en el nombre de Jesús. También te presento, Padre, cada persona, aleluya, que en esta hora esté escuchando esta palabra, Shekema, Endala Maizama Laja Mansa, en el nombre de Jesucristo, Kima Shandama, en el nombre de Jesús, aquí Malaya, Kima Shenda, Remahaya Soma, en el nombre de Jesús, aleluya, que la gente reciba el impacto, bautismo del Espíritu Santo, fluyan en esta hora, Shema, en el nombre de Jesús, aquí Mashenda Maya, en el nombre de Jesús, Padre, alcanza a los perdidos, tráelo a ti, cambia sus vidas, Padre, por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Padre, glorifícate en cada iglesia, en cada pastor, cada pastora, Señor, cada líder, cada lideresa. Glorifícate en esta hora, Señor amado, y que la gente reciba el impacto y el poder de Dios en el nombre de Jesús. Envía, Señor, hombres y mujeres a la obra misionera y evangelística por todo el planeta. En el nombre de Jesús, te presento a Israel, los países árabes, los demás países del mundo entero. Padre, que tú te glorifiques y tenga misericordia en el nombre de Jesús. Amén.
Amado, que el Dios del cielo derrame gracias sobre tu vida, te ayude y te guarde. Recuerda, visita nuestra página www.ministeriojesucristovive.com. Que la paz de Dios sea con ustedes y hasta pronto. Este video llega a ustedes como una cortesía de Radiovisión Cristiana Internacional y el pasado programa. Si le interesa saber más información de la pasada administración, visite la descripción al final del video. Y no se olvide suscribirse, darle me gusta y compartir.